En el video anterior vimos cómo colocar la tijera en el cuadro, ya para que quede fija. Si no lo has visto, ¿qué estás esperando? Hoy veremos cómo colocar el eje y las tazas de centro, dónde se colocan las bielas o multiplicación. También te invito a suscribirte y darle clic a la campanita para que te notifique cada que suba un nuevo video. Entonces, los materiales que necesitaremos esta vez son un eje de centro cuadrado, un juego de tazas de centro. Estas están conformadas por dos tazas, una de ellas con una tuerca externa que sirve para ajustar y un par de valeros, un perico y grasa para valeros. Esta se consigue barata en cualquier tienda de bicicletas. Lo primero que haremos será quitar las dos tuercas a nuestro eje para que puedan entrar los dos valeros. Asegúrense de guardarlas bien porque son muy fáciles de perder. Ahora nos vamos al cuadro y aquí hay un detalle importante que mencionar. Las cuerdas internas de esta pieza son diferentes. La del lado izquierdo aprieta hacia el lado derecho y la del lado derecho aprieta hacia el lado izquierdo. Yo me inventé esta mnemotecnia, la cual es recordar que son los lados opuestos a donde van. Es decir, la taza izquierda aprieta a la derecha y la taza derecha aprieta a la izquierda. Ahora, ¿cómo saber cuál taza es cuál? La taza izquierda es la que lleva la tuerca redonda externa y la derecha es la que no tiene nada y va del lado donde va la estrella. Teniendo en cuenta esto, pondremos cualquiera de las dos, no importa el orden. Yo empezaré con la izquierda, que según nuestra mnemotecnia apretará a la derecha. Podemos apretarla con la pura mano. Ahora, cuando son nuevas, a veces las cuerdas tienen rebabas o les falta un poco de camino. Por lo que si se te dificulta meterla, puedes ponerle un poco de grasa para valero en la cuerda, ya sea del cuadro o de la taza, para que resbale mejor. De inmediato notarás la diferencia. Podemos ayudarnos del perico si es necesario. Ahora le daremos vuelta al cuadro y procederemos a meter lo restante. Primero, colocamos grasa en el interior de la taza para que resbale el valero. Si tu dedo no alcanza, puedes apoyarte de un palito. Recuerden ponerle suficiente para minimizar la fricción de los valeros y estos duren más. Colocamos un poco de grasa en la cuerda como lo hicimos anteriormente para que resbale nuestra taza. Ahora, para poner nuestro eje, le colocamos el valero con la cara de los balines en dirección hacia la taza y metemos el eje hasta el fondo. Después, haremos exactamente lo mismo, pero del otro lado. Colocamos grasa en el interior de la taza y colocamos el valero. Metemos el eje y según nuestra mnemotecnia, este del lado derecho apretará hacia el lado opuesto, es decir, hacia el lado izquierdo. Aquí ya se empezará a apretar, por lo que apretarlo con la mano será algo complicado. Entonces haremos uso del perico. Y bien, antes de apretar a lo loco, tengo que explicarles cómo se ajusta. Primero, la taza que va del lado derecho, si se fijan, tiene un límite. Entonces yo lo que hago es apretar hasta que esta taza llegue al límite. Una vez hecho esto, se comienza a apretar ahora sí del lado izquierdo, pero hay que ir checando que el eje no quede muy apretado o le costará girar. Pero tampoco que quede flojo, ya que con el mismo movimiento de los pedales se puede desarmar. Entonces, tenemos que buscar un punto medio, donde el eje no esté ni flojo ni apretado. Una vez encontrado este punto, utilizaremos la tuerca redonda que va en el exterior de la taza. Es aquí donde vemos cómo funciona. Sirve para fijar nuestras tazas y el eje quede tal y como lo ajustamos. Ahora yo he buscado la llave para esta tuerca en miles de sitios, pero nadie la maneja. Si alguien sabe dónde comprarla, por favor hágamelo saber. En su lugar, yo uso un desarmador y le pego suavemente para que ésta se empiece a apretar. Aprieta como cualquier tuerca hacia la derecha. Tienen que hacerlo con cuidado para no rayar el cuadro. Y como ven, el eje queda bastante bien, ni muy apretado ni muy flojo, para que pueda girar adecuadamente. Como ven, es bastante sencillo también. En el siguiente video montaremos las llantas al cuadro y también colocaremos la multiplicación. Ya estamos muy cerca de terminar nuestra bicicleta.
Recuerda suscribirte, darle like, compartir y comentar para que pueda llegar a más personas. También para que no te pierdas los siguientes videos y veas la bicicleta terminada. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye. Pero los haremos ver.